Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, decía Esopo que la rueda más estropeada del carro es la que hace más ruido. Y hoy precisamente les hablaré de ello, de la amenaza del ruido. Existen en el entorno elementos que les ayudarán a sobrevivir, como son los alimentos, y otros que les deterioran, como la oxidación. La naturaleza es así de caprichosa y parece que su lógica es que los seres vivos se constituyan como eslabones de una cadena cuya esencia sea la de que permanezca la especie, pero no el individuo. El oído permite el uso del lenguaje oral, como ya saben, uno de los vehículos esenciales de la cultura, y les alerta de peligros y circunstancias que ocurren a su alrededor. Es muy importante distinguir en el sonido lo que es armónico, es decir, ajustado a los parámetros naturales de la percepción de lo que es en sí el ruido, ¿verdad?, cuyas características son la ausencia de toda armonía, y que unido a una frecuente intensidad le convierte en un elemento extremadamente agresivo para la naturaleza humana. El sistema nervioso está capacitado para aceptar unas determinadas condiciones de audición y es especialmente sensible a la intensidad porque las variaciones de presión por las que el tímpano transmite los sonidos, es decir, para que se conviertan posteriormente en impulsos nerviosos, pues ¿qué pasa? Producen dolor en ese órgano cuando se superan los límites anatómicos, pero también se produce un malestar en el organismo derivado de la acumulación persistente y desordenada, ¿verdad?, de impulsos nerviosos que tienen que ser procesados en el cerebro. Bueno, si la excesiva presión sobre el oído interno produce un dolor localizado, la contundencia del ruido sobre el cerebro engendra cefaleas y la incidencia del ajetreo derivado de una exposición excesiva al ruido genera siempre insensibilizaciones y tensiones de los que resultan efectos secundarios para todo el organismo. Claro está, si contemplan el hábitat natural de los seres vivos, podrán observar cómo las capacidades de percepción de cada especie se han ido ajustando a los sonidos de la naturaleza, de modo que nada inquiete la paz que sostiene su bienestar. Los sonidos naturales, como los que producen los pájaros, el mar, la brisa, etc., son adecuados y agradables para el ser humano. En cambio, son molestos los ruidos de las tormentas, los ruidos de los vendavales, de los terremotos, etc. Y estos ruidos representan anomalías y su misma esencia parece un toque de atención ante un posible peligro. Este acuerdo del sistema nervioso con la naturaleza parece haberse quebrado desde el momento en que el ser humano introduce en su hábitat el ruido industrial y ciertas formas de música. El entorno se convierte en este caso en un medio agresivo, en un agente agresivo, porque somete permanentemente al cerebro a la presión de una actividad irregular. Los nervios se encuentran alterados porque una información que ha de desechar como inútil e irregular, pues resulta que le llega involuntariamente del entorno. Entonces se crea un estrés inmotivado y redundante con el que se convive impactando sistemáticamente sobre el sistema nervioso, valga la redundancia, cuya actividad celular no descansa y que provoca que cada célula endurezca a modo de protección su membrana celular
hasta el punto de que se produce un aislamiento por el que cada célula o grupo de células no responde a los mensajes del cerebro a través del sistema nervioso y da lugar a un crecimiento desordenado, provocando un desequilibrio que en muchos casos ya saben ustedes cómo se conoce: cáncer. El tráfico rodado, la proximidad de los aeropuertos, el ruido interior de trenes, ¿verdad?, o del metro, el paso de los helicópteros, los mismos electrodomésticos de la casa, esos avisadores acústicos, ¿verdad?, la utilización tan inadecuada de las bocinas de los automóviles, las sirenas de emergencias, las maquinarias de construcción y otros muchos ruidos que se generan de continuo en las ciudades, representan una contaminación que debe ser tomada en cuenta, que hay que tomar en consideración en mayor medida y muy especialmente en los países latinos más tendentes al ruido sistemático. ¿Hasta cuánto incide esa tensión sobre la vivencia de las células neuronales? Ya saben que el sueño regenera la actividad celular y permite al sistema de defensa reparar los desajustes metabólicos y que para su conciliación se exige un nivel de silencio que permita la relajación de la actividad cerebral. Ello no es un hábito adquirido, sino una exigencia orgánica cuya eficiencia se muestra en cuanto mayor descanso proporciona dormir en régimen de absoluta ausencia de ruidos. La actividad celular precisa del descanso, ¿verdad? Y su proyección, la proyección de vida, está muy relacionada a esa realidad. En algunas culturas ya saben que se presta más atención a la influencia de elementos químicos provenientes de las combustiones o adquiridos en el caso de los metales pesados a través de la contaminación alimentaria que a la propia incidencia sobre el organismo de la presión acústica, y muy posiblemente sea esta la que, al menos en un alto porcentaje de seres sensibles, produce un mayor desequilibrio vital. Esta forma de contaminación emergida del desarrollo se une a otras muchas para atacar el bienestar que genera el progreso. Y dado que la capacidad evolutiva de adaptación a los nuevos ruidos molestos para el ser humano es muy lenta, convendría que fuera su razón la que articulara ese justo equilibrio para no degradarse en su mismo progreso. Tengan en cuenta que hoy por hoy es la contaminación acústica el principal peligro que se cierne sobre la humanidad. No es la contaminación ambiental, atmosférica, no, es la acústica. Y fíjense, se denomina contaminación acústica o también contaminación auditiva, precisamente a eso, al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula y no se traslada o no se mantiene un tiempo como las otras contaminaciones, también es cierto que puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente. Así que este término de contaminación acústica hace referencia al ruido, entendiendo como ruido el sonido excesivo y molesto, ¿verdad?, provocado por las actividades humanas. Ya saben, por el tráfico, las industrias, los locales de ocio, aviones, etc., y que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. Y esta acepción de contaminación está estrechamente relacionada con el ruido, debido a que ésta se da cuando el ruido es considerado como un agente contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para una persona o para un grupo de personas. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación? Bueno, pues ya se las pueden imaginar, son aquellas relacionadas con las actividades humanas derivadas del transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, como les decía antes, y hasta el entretenimiento.
Todo ello ha generado una cultura del ruido por el cual las personas tienden a hablar alto, tienden a gritar y tienden a hacer ruido sistemáticamente porque consideran que eso forma parte de su realidad vital. En un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud se establece claramente que son los 50 decibelios los que constituyen el límite superior deseable de captación de sonidos. Pero créanme, la realidad está muy alejada de esa cifra y por eso les voy a hablar a continuación. Dispénsenme un momento que enseguida regreso con ustedes. Hasta ahora. Se preguntan ustedes sobre los efectos del ruido sobre la salud. Son muchos, pero comenzaré hablándoles de los efectos auditivos. Fíjense bien, el sistema auditivo se resiente siempre ante una exposición prolongada a la fuente de un ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. Y es que el déficit auditivo provocado por el ruido ambiental, que es conocido como sociacusia, cuando una persona se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, lo primero que percibe es un silbido muy molesto en el oído. Esta es una señal clara de alarma. Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada no son permanentes. Sobre los 10 días más o menos tienden a desaparecer. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones sí que son definitivas. La sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. Pero no solo el ruido prolongado es perjudicial. Un sonido repentino, por ejemplo, de 160 decibelios, como el de una explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el tímpano o causar otras lesiones irreversibles. Así que la sordera producida por el desplazamiento permanente del umbral de audición afecta a ambos oídos y afecta a los dos oídos con una intensidad idéntica, ¿verdad? Existe también una interferencia manifiesta en la comunicación oral. La inteligibilidad de la comunicación se reduce debido al ruido de fondo, porque el oído es un transductor y no discrimina entre fuentes de ruido. La separación e identificación de las fuentes sonoras siempre se da en el cerebro. Como ya saben, la voz humana produce sonidos en un rango que va desde los 100 a los 10.000 hercios más o menos. Sin embargo, la información verbal se encuentra restringida al rango de los 200 a 6.000 hercios. Pues bien, la banda de frecuencia determinada para la inteligibilidad de la palabra, es decir, la capacidad de entender palabra y frase, está situada entre los 500 y los 2.500 hercios, nada más. La interferencia en la comunicación oral durante las actividades laborales puede provocar accidentes causados por la incapacidad de oír, ¿verdad? De oír, pues por ejemplo, las llamadas de emergencia u otras indicaciones que se les den. Hay oficinas y también escuelas y hogares, ¿verdad?, donde la interferencia en la conversación constituye una muy importante fuente de molestias, ¿verdad? Hay otros efectos, ya se imaginarán, no auditivos. La contaminación acústica, por ejemplo, además de afectar al oído, puede provocar efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física dependen de las características personales. Al parecer, el estrés, por ejemplo, generado por el ruido,
se modula siempre en función de cada individuo y de cada situación. Respecto a los efectos psicopatológicos, bueno, pues tendría que decirles que a más de 60 decibelios se produce, por ejemplo, una dilatación de las pupilas y un parpadeo acelerado. También se nota una agitación respiratoria repentina, una aceleración del pulso y desde luego taquicardias. Si a esto le unimos el hecho de que ello produce un aumento de la presión arterial y dolor de cabeza, pues ya se imaginarán. También se presenta un nivel de muy poca irrigación sanguínea, un bajo nivel de irrigación sanguínea y una mayor actividad muscular, porque los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y de la espalda. Y a más de 85 decibelios, pues ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, disminución de la secreción gástrica, procesos de gastritis o enterocolitis, aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo cardiovascular que ello conlleva. En enfermos con problemas de este tipo, cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, bueno, pues los ruidos fuertes y repentinos pueden llegar a causar incluso un infarto. Fíjense. También existe un aumento de glucosa en la sangre. En los enfermos de diabetes, por ejemplo, la elevación de la glucemia de manera continuada, pues puede ocasionarles complicaciones médicas a largo plazo. Otros efectos de tipo psicológico, bueno, ahí tienen, por ejemplo, el insomnio y la dificultad para conciliar el sueño. También la fatiga y el estrés, ¿verdad? Sobre todo por el aumento de las hormonas relacionadas con ese proceso, como la adrenalina. Los ruidos pueden causar también depresión y ansiedad, irritabilidad y agresividad, pueden generar histerias y neurosis, ¿verdad? Y también aislamiento social. Si a ello le unen el hecho de que el exceso de ruidos puede frenar el deseo sexual o incluso provocar una inhibición sexual, se darán idea de lo peligroso que es. Todos estos efectos psicológicos están íntimamente relacionados. Por ejemplo, el aislamiento, ya saben que conduce a la depresión. El insomnio les produce fatiga y la fatiga, falta de concentración. A su vez, la falta de concentración a la poca productividad y la falta de productividad les lleva al estrés. Entre otros efectos no auditivos se encuentran los siguientes, fíjense. Efectos sobre el sueño. El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes están dormidos. Y el sueño es una actividad que ocupa 1/3 de sus vidas y permite descansar, ordenar y proyectar el consciente, ¿verdad? El sueño está constituido por 2 tipos de niveles, ¿verdad? El sueño clásico profundo, no REM, esa etapa de sueño profundo, el Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, que a su vez se divide en 4 fases distintas. Por otro lado, ahí está el sueño paradójico, el REM, el Rapid Eye Movement, movimiento rápido del ojo. Se ha demostrado que los sonidos del orden de aproximadamente 60 decibelios o más reducen la profundidad del sueño, acrecentándose dicha disminución a medida que crece la amplitud de la banda de frecuencias que pueden despertar definitivamente al individuo, dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y naturalmente de la naturaleza del ruido. Pero es importante tener en cuenta que los estímulos débiles de tipo sorpresivo también pueden perturbar el sueño, ¿verdad? También el sueño provoca efectos sobre la conducta humana. El ruido produce alteraciones en la conducta que son momentáneas, ¿verdad? Pero que consisten en generar agresividad
o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o de irritabilidad. Pues bien, estas alteraciones, que generalmente son pasajeras, se producen a consecuencia de un ruido que provoca inquietud, que provoca inseguridad o miedo en algunos casos. También hay efectos en la memoria. Pensaban que no, los hay. En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado que existe un mayor rendimiento en aquellos individuos que no están sometidos al ruido, debido a que éste produce un crecimiento en la activación del sujeto, y esto, en relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas, produce una sobreactivación traducida en el descenso del rendimiento. El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso sea más lenta, especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor longitud. Es decir, en condiciones de ruido, el individuo se desgasta psicológicamente para mantener su nivel de rendimiento. Quisiera hablarles también de los efectos en la atención. El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica y hace que ésta se pierda en otros, ¿verdad? De este modo se pierde, lógicamente, la concentración en la actividad. No se me vayan, que enseguida regreso y seguimos con este tema tan interesante para todos. Hasta ahora. El ruido también provoca efectos en el embarazo. Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde comienzos de su embarazo en zonas muy ruidosas tienen niños que no sufren alteraciones, pero si la exposición ocurre después de los 5 meses de gestación, después del parto, los niños no soportan el ruido, lloran cuando lo sienten y al nacer tienen un tamaño inferior al normal. El efecto del ruido sobre los niños es impresionante, porque el ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los niños. Cuando estos son educados en ambientes ruidosos, pierden su capacidad de atender señales acústicas, sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar, así como un retraso en el aprendizaje de la lectura y de la comunicación verbal. Y es que todos estos factores favorecen el aislamiento del niño, haciéndolo poco sociable y causando traumas y una problemática especial a medio y largo plazo. En definitiva, es difícil definir el ruido con precisión. Se han dado definiciones que giran alrededor de los conceptos de sonido desagradable, sonido no deseado. Quizás la que más aceptación tiene en estos momentos, ¿verdad?, es justamente el sonido no deseado, el sonido molesto, ¿verdad? Un sonido perjudicial, perturbador o dañino para quien lo percibe. Y como muy adecuadamente indica la etimología latina, ya saben que ruido viene de rugitos, rugido, del vocablo castellano. La función de la percepción del ruido por los animales, incluido el ser humano, es la alarma. En contraste con ello, la de los sonidos no ruidosos es la comunicación. Si bien también la alarma es una clase de comunicación, porque es la comunicación de que ocurre algo amenazante, algo grave, a lo que urge prestar atención de forma inmediata, con el consiguiente abandono de la ocupación en curso e incluso del descanso. De ahí que todos los animales reaccionen ante el ruido, pues huyendo, escondiéndose o enfrentándose agresivamente a su causa. Previamente, si estaban dormidos, se despiertan. Y así los mismos comportamientos se inducen mediante la secreción de adrenalina ante cualquier otra señal de peligro. Son los comportamientos propios del miedo, del estrés, ¿verdad? Y el ser humano en esto no es una excepción, porque en él se dan instintivamente las mismas reacciones, aunque con frecuencia
más modulada o inhibida por la voluntad, lo que incrementa el nivel de estrés. Efectos sobre la persona. Malestar, por ejemplo, ¿verdad? Este es quizás el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa inmediata de la mayor parte de las quejas. La sensación de malestar procede no solo de la interferencia con la actividad en curso, con el reposo, sino también de otras sensaciones menos definidas, pero a veces muy intensas, por ejemplo, de estar siendo perturbado. Las personas afectadas hablan de intranquilidad, de inquietud, de desasosiego, de depresión e incluso de desamparo, ansiedad o hasta rabia. Y todo ello contrasta con la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud precisamente, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Por tanto, el nivel de malestar varía no solamente en función de la intensidad del ruido y de otras características físicas del mismo que son menos objetivables, ¿verdad?, como los ruidos chirriantes, ruidos estridentes, etc., sino también de factores tales como miedos asociados a la fuente del ruido o el grado de legitimación que el afectado atribuye a la misma. Si el ruido es intermitente, influyen también la intensidad máxima de cada episodio y el número de estos episodios. Durante el día se suele experimentar malestar moderado a partir de los 50 decibelios y desde luego fuerte a partir de los 55. En el periodo de la tarde, es decir, en el periodo vespertino, en estado de vigilia, estas cifras disminuyen en 5 o 10 decibelios. ¿Qué interferencia tiene con la comunicación? El nivel del sonido de una conversación en tono normal es, situándonos a 1 metro del que habla, de entre 50 y 55 decibelios más o menos. Hablando a gritos se puede llegar a 75 u 80 decibelios. Por otra parte, para que la palabra sea perfectamente inteligible, debe superar en al menos 15 decibelios al ruido de fondo. Por lo tanto, un ruido superior a 35 o 40 decibelios provocará necesariamente dificultades en la comunicación oral, que solo podrán resolverse parcialmente elevando el tono de voz. A partir de los 65 decibelios de ruido, la conversación se torna extremadamente difícil. Y hay situaciones parecidas que se dan cuando el sujeto está intentando escuchar otras fuentes de sonido, como la televisión o la música, por ejemplo, ¿verdad? Ante la interferencia de un ruido, se reacciona elevando el volumen de la fuente, creándose así una mayor contaminación acústica, si cabe, sin lograr totalmente el efecto deseado. También se produce uno de los efectos más importantes, es la pérdida de atención, de concentración y de rendimiento. Y es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la utilización de señales acústicas, el ruido de fondo puede enmascarar estas señales o interferir con su percepción. Por otra parte, un ruido repentino producirá distracciones que reducirán el rendimiento en muchos tipos de trabajos, ¿verdad?, especialmente en aquellos que exijan un cierto nivel de concentración. Claro está, en ambos casos se afectará la realización de tarea, apareciendo errores y disminuyendo la calidad y la cantidad del producto de las mismas. Fíjense ustedes, no sería fácil. ¿Qué les puedo decir? Hay muchos accidentes, tanto laborales como de circulación, que son de hecho debidos a este efecto. En ciertos casos las consecuencias serán duraderas. Por ejemplo, los niños sometidos a altos niveles de ruido durante su edad escolar no solo aprenden a leer con mayor dificultad, sino que también tienden a alcanzar grados inferiores de dominio de la lectura, ¿verdad? El ruido también provoca trastornos del sueño, como les decía antes,
y permítame volver someramente sobre ello, porque es que influye negativamente sobre el sueño en tres formas diferentes que se dan en mayor o menor grado, ¿verdad?, según las particularidades individuales, a partir de los 30 decibelios. La probabilidad de despertar depende no solamente de la intensidad del suceso ruidoso, sino también de la diferencia entre este y el nivel previo de ruido estable. A partir de los 45 decibelios, la probabilidad de despertar es verdaderamente grande. También disminuyendo la calidad del sueño, volviéndose este menos tranquilo y acortándose sus frases más profundas, tanto las de sueño paradójico, los sueños normales, como las no paradójicas, ¿verdad? Y aumentan, como les comentaba, la presión arterial y el ritmo cardíaco. Se presenta una vasoconstricción y cambios en la respiración. Como consecuencia de todo ello, la persona no habrá descansado bien y va a ser incapaz de realizar adecuadamente sus tareas cotidianas del día siguiente. Si la situación se prolonga, lo que pudiéramos denominar equilibrio físico y psicológico se va a ver seriamente afectados, y con frecuencia se intenta evitarlo, ¿verdad?, o al menos paliar estas situaciones mediante la ingestión de tranquilizantes, el uso de tapones auditivos o cerrando las ventanas para dormir. Las dos primeras prácticas son evidentemente poco saludables por no ser naturales y poder acarrear dependencias y molestias adicionales, pero la tercera hace también perder calidad al sueño por desarrollarse este en un ambiente mal ventilado o con una temperatura demasiado elevada. Seguiré hablándoles de estas amenazas del ruido que parecen pasar desapercibidas para la mayoría de seres humanos, pero que constituyen el primer enemigo en el ambiente y en las circunstancias en que se desarrolla la vida de los seres humanos, como ustedes y como yo. Hasta ahora. Permítanme ahora hacer una breve parada en lo que respecta al estrés y sus manifestaciones y consecuencias. Fíjense, las personas sometidas de forma prolongada a situaciones como las que les he descrito anteriormente, es decir, esos ruidos que hayan perturbado y frustrado sus esfuerzos de atención, de concentración o de comunicación, o que hayan afectado a su tranquilidad, su descanso o su sueño, suelen desarrollar algunos de los síntomas que les voy a mencionar. Fíjense: cansancio crónico, tendencia al insomnio, con el consiguiente agravamiento de la situación, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cambios en la composición química de la sangre, isquemias cardíacas, etcétera, ¿verdad? Y se han mencionado aumentos de hasta el 20% o el 30% en el riesgo de ataques al corazón en personas sometidas a más de 65 decibelios en periodo diurno. Trastornos en el sistema inmunitario responsable de la respuesta a las infecciones y a los tumores. Trastornos psicofísicos, tales como la ansiedad, las manías, la depresión, la irritabilidad, náuseas, jaquecas y neurosis o psicosis en personas predispuestas a ello, ¿verdad? Cambios conductuales, especialmente comportamientos antisociales, como son la hostilidad, la intolerancia, la agresividad, el aislamiento social y la disminución de la tendencia natural hacia la ayuda mutua. Hay grupos que son especialmente vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, grupos sensibles al ruido, como pudieran ser los niños, los ancianos, los enfermos, las personas con dificultades auditivas o de visión y desde luego los fetos. Estos grupos
tienden, por razones de comodidad, a estar sobrepresentados en las muestras de las investigaciones en las que se basa la normativa sobre ruidos, por lo que muchas veces se minusvaloran sus necesidades de protección. La habituación al ruido es también un capítulo importante, ¿verdad?, en esta exposición. Se citan casos de soldados que han podido dormir junto a una pieza de artillería que no cesaba de disparar, o de comunidades que, a pesar de la cercanía de un aeropuerto, pues logran conciliar el sueño, aun cuando éste sea de poca calidad. Y es cierto que a medio o largo plazo el organismo se va habituando al ruido, empleando para ello dos mecanismos diferentes, por cada uno de los cuales ha de pagar un precio distinto. El primer mecanismo es la disminución de la sensibilidad del oído, y su precio ya se lo imaginan: la sordera temporal o definitiva. Muchas de las personas a las que el ruido no molesta dirían, si lo supiesen, que no oyen el ruido, o que lo oyen menos que otros o menos que antes. Naturalmente tampoco oyen otros sonidos que les son necesarios. Mediante el segundo mecanismo, son las capas corticales del cerebro las que se habitúan, o dicho de otra manera, se oye el ruido, pero uno no se da cuenta. Cuando en los momentos, ¿verdad?, de sueño, las señales llegan al sistema nervioso, no despiertan al que duerme, pero desencadenan consecuencias fisiológicas de las que uno no es consciente. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, la actividad eléctrica cerebral. Esto es lo que tradicionalmente ha sido conocido como síndrome de adaptación. Y hay otros efectos sociales y económicos. Por ejemplo, la combinación de todos los factores que les he descrito antes, pues ha convertido en inhóspitas muchas ciudades, deteriorando en ellas fuertemente los niveles de comunicación y las pautas de convivencia. Como consecuencia, pues existe un número creciente de ciudadanos que han fijado su residencia en lugares inicialmente más sosegados. Y no es este el lugar más adecuado, ¿verdad?, para analizar con detalle todas las distorsiones sociales y económicas que así se están creando. Pero bueno, junto con las ciudades se están abandonando también estilos de vida y de convivencia que han durado milenios, sin que existan por el momento, pues francamente, ninguna alternativa ni económica ni psicológica aceptable, ¿verdad? ¿Qué decirles sobre la fauna salvaje? Este aspecto no ha sido explorado aún suficientemente, pero les puedo decir que los resultados de las investigaciones disponibles apuntan a la acción de muchos efectos negativos sobre la nidificación de las aves, los sistemas de comunicación de los mamíferos marinos y otros peor definidos. Y es de temer que solo se esté viendo la punta del iceberg y que estos no sean sino unos pocos ejemplos de un efecto mucho más general y devastador y que puede estar ocurriendo a gran escala. Y es la contribución del ruido al desplazamiento de muchas especies animales de sus hábitats y rutas naturales, así como a la creación de impedimentos a sus costumbres de reproducción y de alimentación. En resumen de valores críticos, les diría que a partir de los valores indicados se empiezan a sentir, dependiendo de la sensibilidad individual, los efectos que les he venido señalando. A partir de este valor en decibelios se empiezan a sentir estos efectos nocivos, ¿verdad? Una dificultad en conciliar el sueño, esa pérdida de calidad del sueño, la dificultad en la comunicación verbal, la interrupción del sueño, el malestar diurno moderado, el malestar diurno más fuerte, una comunicación verbal extremadamente difícil, la pérdida del oído a largo plazo y la pérdida del oído a corto plazo. Y es que la denominada contaminación acústica perturba las distintas actividades sociales e interfiere la comunicación hablada, perturbando el sueño, el descanso y la relajación,
e impidiendo la concentración y el aprendizaje, que es más grave aún. Y ello genera estados de cansancio crónicos y de tensión que pueden terminar en enfermedades de tipo nervioso y, como les decía, cardiovasculares. Y si bien el ruido pues no es acumulable, no se puede coleccionar, ¿verdad? Y no se mantiene todo el tiempo como las otras contaminaciones, créanme que si no se controla puede producir graves daños en la calidad de vida de las personas. Y este problema supone en la actualidad efectos negativos de todo tipo, fisiológicamente, psicológicamente, económicamente y socialmente hablando. Y es cierto que el ruido, claro está, ha existido desde siempre, pero fue como consecuencia de la revolución industrial, del desarrollo de nuevos medios de transporte y del crecimiento de las ciudades, eso que llaman el progreso, cuando comenzó a aparecer el problema de la contaminación acústica urbana, cuyo principal causante es la actividad humana. Por eso deben tener cuidado con los ruidos. Los ruidos son sus principales enemigos. El mundo del futuro, no lo duden, es un mundo de silencio, un mundo en el que se podrá escuchar desde una oruga arrastrándose a un pajarito que canta a 1 kilómetro de distancia. Deben abandonar todo lo que produzca ruido. Es el principal agente contaminante y el causante de la mayoría de enfermedades no traumáticas. Pero no crean que lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.